Bueno, el día de hoy me corresponde explicarles el RAE 1, que dice describir los mecanismos fisiopatológicos de las arritmias cardíacas. Entonces, este es un índice de lo que vamos a hablar. Vamos a estudiar cómo funciona el sistema eléctrico del corazón, los tipos de respuesta que hay en el corazón, el concepto de ritmicidad y ritmo sinusoidal, el potencial de acción cardíaco y los tipos de respuesta que hay en él, algunas causas de las arritmias y los mecanismos de generación de las arritmias cardíacas, que son principalmente tres. Así que primero, ¿cómo funciona el sistema eléctrico del corazón? Pues como cualquier sistema eléctrico, en el corazón la energía se propaga para poder despolarizar las células a través de un potencial eléctrico, que es el potencial eléctrico cardíaco. Este se da de tres maneras diferentes en el corazón. Se da por una despolarización indicada desde una neurona, por ejemplo, cuando el sistema simpático estimula neuronas para aumentar la frecuencia cardíaca, por acción de algunos cardiomiocitos que estén próximos a mí. Si ellos se despolarizan, pues me despolarizan a mí. Y tercero, por una actividad miogénica, o sea, una actividad autónoma que yo poseo como cardiomiocito de generar mi propia despolarización sin que alguien me lo indique. El potencial eléctrico cardíaco se distribuye de manera uniforme a través de todo el corazón, ya que el tejido muscular esquelético cardíaco está lleno de uniones tipo gap, que forman algo que se suele llamar en la literatura como un sinsitio funcional, es decir, que todo el tejido muscular funciona como si fuera una sola membrana celular y se despolariza al tiempo para facilitar la contracción cardíaca. Esta es una imagen de la anatomía del corazón y sus partes eléctricas. Tenemos el nodo sinusal y el nodo sinusal y el nodo atrioventricular. Hay unos tractos que los conectan, que son los tractos internodales anterior, medio y posterior, y tenemos un fascículo que conecta a la aurícula derecha con la aurícula izquierda, que es el fascículo de Bachmann. Una vez el potencial pasa desde el nodo sinusal al nodo AB, se genera un retraso, porque en el nodo AB no hay tantas uniones gap como en el nodo sinusal. Entonces hay un retraso de 0,1 segundos que pues igual fisiológicamente tiene importancia para evitar que se genere una despolarización temprana. Así que una vez el nodo auriculoventricular se despolariza, la energía viaja a través de el haz de His, que es este, que está compuesto de una rama izquierda y derecha, y finalmente se despolarizan los ventrículos con fibras de Purkinje, que son las fibras más distales del corazón, y despolarizan hasta el ápex. Ahora, vamos a estudiar los tipos de respuesta miocárdica. Estos cardiomiocitos que acabamos de estudiar y que componen el sistema eléctrico del corazón, pues están organizados en dos grandes grupos. Están clasificados en si estas fibras son automáticas o de trabajo. Las automáticas están caracterizadas por ser lentas, mientras que las fibras de trabajo son rápidas, lentas como un caracol y rápidas como un chita. Entonces, ¿dónde encontramos las fibras rápidas o automáticas? Pues en las células marcapasos del corazón. Una célula marcapaso es la célula que lleva la bandera en la conducción eléctrica. Y en este caso, el nodo sinusal es el marcapaso del corazón. Él es el que dice cuándo se tiene que dar las despolarizaciones de contracción. Entonces estas fibras se llaman automáticas y son de una respuesta lenta, mientras que las fibras de trabajo o de respuesta rápida son los demás tipos de fibras o de miocitos. Las fibras de Purkinje, los miocitos atriales y ventriculares, el haz de His. Entonces, ¿qué sucede? Las fibras automáticas se encargan, como pues ya vemos, de una respuesta lenta pero importante para el marcapasos del corazón. Pero ¿qué sucede si estas fallan?
Pues resulta que las fibras rápidas o fibras de trabajo pueden reemplazar el trabajo de estas fibras, pero a un costo, y es que no van a lograr hacerlo como con la misma competencia, es decir, no van a lograr mantener la misma frecuencia cardíaca que se logra cuando actúan las fibras lentas o automáticas. Vamos a hablar de un concepto que es la ritmicidad. La ritmicidad es la capacidad de mantener una frecuencia de contracción suficiente para mantener la actividad de bombeo sin detenciones. ¿Esto por qué sucede? Pues por las células marcapaso, que son las encargadas de liderar este proceso. Y como son tan importantes, pues podemos hacer una distinción en la ritmicidad en el corazón, en que las aurículas funcionan con una mayor ritmicidad, mientras que los ventrículos funcionan con una ritmicidad menor, pues por esta característica de que la aurícula derecha tiene el nodo sinusal. Y aquí les dejé los puntos de control del corazón, que pues es lo mismo que las células marcapaso. Y cuando hablamos de puntos de control, células marcapaso más las células His-Purkinje, puntos de control son puntos en los que el corazón no necesita de ninguna descarga proximal o una descarga neuronal para seguir latiendo. Estos puntos de control laten por sí solos, incluso una vez el corazón ya no tenga indicaciones eléctricas de alguna índole. ¿Qué es un ritmo sinusoidal? En pocas palabras, un ritmo sinusoidal es el término que utilizamos para hablar de un ritmo normal en el corazón, con una fuerza de contracción suficiente para mantener la actividad de bombeo. Es importante que sepamos en un electrocardiograma cómo identificar si un ritmo es sinusoidal o no. Ya estudiamos las partes del electrocardiograma, entonces teniendo en cuenta esto, los criterios que existen son estos. Primero, la presencia de una onda P antes de un complejo QRS. La onda P habla de la despolarización de los nodos auriculoventricular y sinusoidal. Entonces, si no hay una onda P, pues esto indica un compromiso en uno de estos nodos. Lo segundo es que los complejos QRS estén antecedidos de una onda P. No es lo mismo que lo de arriba, porque ¿se acuerdan lo que les acabo de mencionar? De que las células de respuesta rápida a veces pueden compensar por las de respuesta lenta, o sea, las del nodo sinusoidal y el nodo AB. Pues, si nosotros tenemos un complejo QRS con despolarización, pero sin una onda P, o sea, sin una actividad que nos indique que está funcionando estos nodos, puede significar que no están actuando las células de respuesta lenta, o las automáticas, o slash nodo AB, nodo sinusoidal, sino que están compensando por el trabajo del corazón las células ventriculares, las auriculares, las de His o las fibras de Purkinje, y eso pues no está bien. Y eso indica falla cardíaca. Y por último, que haya una variabilidad máxima del 10% entre complejos QRS cuando veamos cuando estemos estudiando varias variaciones, pues varias despolarizaciones en una misma variación en el electrocardiograma. Ahora vamos a estudiar el potencial de acción cardíaco. Este potencial de acción tiene algunas diferencias con el potencial de acción nervioso. El potencial de acción de las neuronas dura de 1 a 5 milisegundos, mientras que el de las fibras cardíacas dura 150 a 300 milisegundos. Y esto es por dos razones. Primero, es para que se superponga el fenómeno eléctrico, que es la despolarización, con el fenómeno mecánico, que es la contracción de la fibra, para así asegurar que no hayan retrasos. Y lo segundo es para que haya una extensión de los tiempos refractarios y se eviten las despolarizaciones tempranas. Y lo segundo, pues, es el hecho de que están clasificadas en variedades morfológicas, es decir, si son rápidas o lentas. Así que primero vamos a estudiar el potencial de trabajo rápido. Les recuerdo, son las fibras rápidas o las de trabajo, las fibras de Purkinje, miocitos atriales, ventriculares, etc. Entonces, en este potencial tenemos una fase 4, 0, 2 y 3. Bueno, fase 0, 1, 2 y 3, me salté uno. Entonces, la fase 4 es la fase de reposo, en la cual los canales de potasio están abiertos, y pues es negativo porque cuando estamos perdiendo potasio en la célula, pues se pierden cargas positivas, por lo cual el potencial es negativo.
Eso está mediado por una ATPasa sodio-potasio y ya ese es el potencial de reposo. Ahora la fase 0 es la despolarización, que está dada por la activación de canales rápidos de sodio. Entonces se trae mucho sodio, y la entrada de sodio estimula la apertura de canales de calcio tipo L. Los cardiomiocitos funcionan con la despolarización de ambos iones, no solo el sodio. Entonces, cuando ya hacen su despolarización máxima, los canales rápidos de sodio se cierran aquí y empieza un pequeño descenso dado por la apertura de canales de potasio. Pero como todavía hay un influjo de canales de calcio, a pesar de que se cerraron los de sodio, entonces vamos a tener un descenso que se va a estabilizar cuando el influjo y el eflujo de iones de potasio y de calcio se equipare. Y entraremos en la meseta o fase 2, que es la fase más característica de la contracción cardíaca, porque no hay cambios en el voltaje de membrana, y esto es importante y se da así para prolongar el tiempo de contracción o despolarización. Una vez esto termina, se retorna a la repolarización abriendo canales de potasio y entramos a la fase 4 o reposo. Eso fue las rápidas, las de trabajo, las del chita, las células auriculares ventriculares. Ahora vamos a hablar de las más importantes, el potencial automático o marcapaso, que es la respuesta lenta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los mismos principios, hay repolarización, despolarización, todo. Pero hay unas cosas que notar. En la fase 4, que es el reposo, si ven que el voltaje no es plano, eso es porque en la fase de potencial de reposo no hay una entrada completa de potasio, sino que hay una entrada pasiva y pequeñita de sodio por unos canales llamados HCN. Y esta pequeña entradita de sodio que nos genera una asintótica más elevada es importante porque esto va a generar que se abran los canales de calcio tipo L y hagamos una buena despolarización. Una vez hagamos despolarización, pues de nuevo entramos a repolarización con canales de potasio y ya, todo normal. Para tenerlo presente, yo hice una analogía para nosotros aprendernos cómo se ven las curvas. Cuando hablamos de que es picudito, como en el potencial de trabajo rápido, pues es filudo y rápido. Es como picudo y rápido. Mientras que en la lenta, pues es algo más suave la curva. Entonces, cuando superponemos o sumamos los hallazgos de estos hallazgos eléctricos de ambos tipos de fibras, obtenemos la onda tradicional del electrocardiograma, que es lo que nos están enseñando aquí, la suavecita y la suavecita de los nodos, más las picuditas de los atrios, Purkinje, ventrículo, etc. Vamos a ver brevemente algunas causas de las arritmias. Existen muchas, pero hay algunas que se mencionaron en clase y pues son como importantes. Hay causas internas y externas. Algunas causas internas son neoplasias, cardiomiopatías, enfermedades valvulares, algunas arritmias congénitas, o sea, idiopáticas que no tienen, no sé, o sea, explicación más profunda. Y algunas causas externas son, por ejemplo, los hábitos, como el consumo de cocaína, que inhibe la reabsorción de catecolaminas y continúan funcionando en la sinapsis neuronal por más tiempo y inducen la taquicardia, o el consumo de cafeína, que genera vasoconstricción y hace lo mismo. Estados de exceso de catecolaminas, como los inducidos por el estrés y el ejercicio, que tiene una explicación fisiológica y es como en el estrés o en el ejercicio se aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando está más acelerado el corazón, tiene más oportunidades de embarrarla. O sea, es más fácil que se tropiece. Es como si nosotros fuéramos caminando muy rápido bajándonos de unas escaleras. Y la otra razón de esto es porque para mantener los gradientes del potencial de reposo, que pues son necesarios para inducir la despolarización posterior, utilizan una bomba sodio-potasio ATPasa que necesita tiempo para recuperarse. Entonces,
Si lo hacemos muy rápido, pues falla todo. Algunos estados de alto rendimiento como son la anemia, el embarazo y la fiebre, y algunos desórdenes metabólicos como la tirotoxicosis, la hipoglicemia y los feocromocitomas. Por último, lo más importante, vamos a hablar de los mecanismos de generación de arritmias cardíacas. Entonces tenemos tres familias principales. Tenemos los trastornos de la formación del impulso, los trastornos de la conducción del impulso y el aumento de la actividad simpática. Los trastornos de la formación del impulso esencialmente son dos: el automatismo y la actividad desencadenada. Los trastornos de la conducción son el bloqueo y la reentrada. Dentro de la reentrada hay parte del bloqueo. Ahora vamos a ver. Y por último, el aumento de la actividad simpática. Así que vamos a estudiar los de la formación del impulso primero. Entonces, lo primero es el automatismo. Como ya estudiamos, el automatismo es la capacidad que tiene el corazón de desencadenar una respuesta miógena en la que se autodespolarice. Entonces, si hay problemas en el automatismo, pues el impulso no se va a formar de manera adecuada por las células marcapaso automáticas de excelencia. Entonces tenemos en esta gráfica tres elementos para estudiar el automatismo: el potencial diastólico de membrana o potencial de reposo, el umbral, que es el voltaje mínimo necesario para generar la despolarización, y pues este es el nivel 0, indica el nivel máximo de despolarización medido en voltaje. Es una representación en un número, no le hagan mucho caso. El punto es que podemos tener tres problemas. Número uno es que el umbral se nos baje. Si a menor voltaje es más fácil, o sea, si para mí despolarizar una célula necesito menos voltaje, o sea, un voltaje más accesible a alcanzar, pues obviamente se me va a despolarizar más el corazón. Entonces esa es una. Otra es la subida del potencial de reposo. Si mi célula vive como al límite entre el reposo y la acción, pues también se va a generar más fácilmente un impulso. Y por último, un cambio en la fase 4, que se acuerdan que era la fase de reposo en las curvas, pues en todas, pero hablando de las células marcapaso, que recuerden, suave, lento. Entonces, si hay un cambio en la fase 4, como lo podemos ver aquí, la pendiente de la curva, si se disminuye a cuestas de que hay una malformación, hay un problema en los canales de calcio, voltaje dependientes, que recuerden que esta despolarización se daba por una pequeña entrada de sodio y un completo despegue de calcio. Entonces, si tenemos problema o en los canales de sodio o en los canales de calcio, entonces se me va a despolarizar más fácil y voy a tener un cambio en la fase 4. Aquí hay algunas estrategias farmacológicas para reducir las descargas espontáneas. Estos luego se leen con más calma, pero quiero que se lleven que pues obviamente son estrategias bradicardizantes, como por ejemplo prolongar la fase 4, disminuir la apertura de canales de sodio, hiperpolarizar más, etc. Segundo, vamos a hablar de la actividad desencadenada o oscilaciones del potencial de membrana. Esto es básicamente que se despolarice posterior al momento de despolarización la célula. Como verán aquí, en fase 2 o en fase 3 tenemos despolarizaciones. Estas dos les llamamos postdespolarizaciones tempranas. Cuando ya es en fase 4 son postdespolarizaciones tardías. Y ese es el segundo mecanismo, el segundo trastorno de la formación del impulso. ¿Qué estrategias? Pues aumentar la refractariedad para que no se me hagan despolarizaciones a la mitad del momento de hiperpolarización. Segundo, vamos a hablar de trastornos de la conducción del impulso, que son esencialmente dos: el bloqueo y la reentrada. El bloqueo es una situación en la cual por una razón anatómica o fisiológica o pues de cualquier causa bastante heterogénea, a mí se me va a bloquear algún lugar del sistema de conducción del corazón. Entonces,
algo muy común es que se bloqueen las ramas de el haz de Is. Entonces hay características propias para el bloqueo de rama izquierda y el bloqueo de rama derecha. Algunas causas de bloqueo, como les dije, son muy heterogéneas, van desde que te dé un tromboembolismo a infecciones virales o bacterianas, sufrir de hipertensión pulmonar, cuestiones congénitas o tener hipertrofia del miocardio, que es algo más característico de la izquierda. Por último, tenemos el segundo mecanismo, y este es el mecanismo más común por el cual se generan arritmias en general. Entonces, por eso es tan importante. La reentrada habla de que, pues para entenderlo vamos a poner una situación hipotética. Cuando en el corazón se genera un bloqueo, como una zona de necrosis, por ejemplo, a partir de un infarto de miocardio, si tenemos un bloqueo, lo que fisiológicamente opta por hacer el corazón es pasar, digamos así, hacer una periferia de esto y continuar con la conducción eléctrica. O sea, yo no me voy a dejar detener por esta necrosis, yo voy a irme hacia laterales de esto, voy a rodearle y me voy, chao. Esto es lo que fisiológicamente debería suceder. Pero cuando esto sucede, nosotros tenemos en los caminos de esas desviaciones de la conducción normal, lo que denominamos una vía lenta y una vía rápida. Esto es como algo que pasa fisiológicamente. Entonces, en la vía rápida tenemos como características que hay una mayor capacidad de conducción, o sea, se va más rápido el impulso porque hay más conducción, y hay un mayor periodo refractario, o sea, la célula se tarda más en recuperarse, pero pues no más de lo normal, sino más a comparación de lo que pasa en la vía lenta. En la vía lenta hay poca conducción y hay un menor periodo refractario. Vamos a hablar un momento de qué es periodo refractario. El periodo refractario se puede definir como periodo refractario absoluto o relativo. Cuando estamos en la fase de la hiperpolarización, y me voy a devolver un momento, cuando estamos en la fase de hiperpolarización, tenemos un momento en el que las células absolutamente no se pueden volver a despolarizar porque los canales están inactivos, a menos de que suceda, por ejemplo, aquí, que hay un problema de pronto genético en los canales o algo así, pero siempre en lo normal debe haber un momento en el que absolutamente no se puede descargar otra vez una despolarización y un momento en el que de pronto se puede. A eso le llamamos periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. Entonces, cuando las células entran a un periodo refractario absoluto, pues no deberían poder despolarizarse. Así que, ¿qué pasa? Cuando el nodo atrioventricular, que imaginémoslo los que está aquí, se despolariza a través de la vía rápida, como hay mucha buena conducción, pues alcanza a llegar más rápidamente, digamos que a este punto, que la vía lenta. Y pues a medida que se va despolarizando, esto es despolarización, bla, 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 pues se va entrando en periodo refractario, periodo refractario, periodo refractario, periodo refractario. Entonces, como no entraron al mismo tiempo, pues digamos que el impulso, el potencial que se fue por la vía lenta, se topó con un tejido que estaba en periodo refractario. Y en el periodo refractario no se pueden hacer nuevos impulsos. Así que la vía rápida es la que condujo el potencial de acción que va a despolarizar los ventrículos o el corazón en general. Pero ¿qué sucede? Esto es lo normal. Pero ¿qué sucede cuando pasa esto? Si nosotros tenemos algo que es un potencial de acción prematuro, es decir, a mí mi corazón me decide latir más rápido de lo que debería o de lo que está preparado para latir. Por ejemplo, si esto tiene muchas causas, esto puede ser por miocardiopatías o porque yo sufro de hipertensión o porque yo consumo nicotina, o sea, variedad de razones por las que esto, literal por fortuna de la suerte, se me genera un potencial de acción prematuro. Lo que va a suceder es que como
Como la vía rápida, ¿se acuerdan que les dije que todo esto ya estaba entrando en periodo refractario, refractario, refractario? Pues se va a encontrar con un tejido en periodo refractario aquí, por lo que no hay manera de que ese impulso vaya a viajar por acá. Entonces, ¿qué hace? Oigan, aquí me acabo de dar cuenta, aquí debería decir vía rápida y aquí vía lenta. Esta es la vía rápida, esta es la vía lenta. Qué pena con ustedes. Entonces el punto es que lo importante, mantengan presente, la vía rápida está en periodo refractario. Entonces, como no puede pasar mi impulso, pues mi impulso se va a ir por acá. Y como tienen un canal de comunicación, pues el impulso logra llegar hasta acá y se va a despolarizar luego todo. Pero ¿qué sucede? La vía lenta es tan lenta que para el tiempo en el que alcanza a llegar a este lugar, el periodo refractario absoluto ya se habrá terminado. Recuerden que la vía lenta pues tiene un periodo refractario menor y una conductividad menor, entonces avanza, lentico pero avanza. Entonces cuando llega aquí, ya se habrá acabado el periodo refractario absoluto, o sea, yo puedo despolarizar y pasa eso. Sigan el hilo de esta línea azul. Viene, 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 cruzo, ya puedo despolarizar, entonces yo sigo y me volví la rosada. Y continúo y, mejor dicho, por siempre me quedo dando espirales ahí. Eso es una reentrada. Es una reentrada en la que, como ya este lugar se acabó el periodo refractario y como la vía lenta también, pues, como tiene un periodo refractario cortico, una vez yo llegué aquí y ya vi que también puedo despolarizarme y avanzar, pues me quedo ahí en un círculo eternamente en el que siempre tengo acceso a despolarizarme. Esto es lo que se llama una reentrada. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, el nodo sinusal, el nodo atrioventricular despolariza y dice como, bueno, vamos a establecer el orden? Pues, como él lleva el mando, el vector a cargo es el que está dando la vuelta, porque es el que tiene disponibilidad más rápida de andar despolarizándose, los potenciales que mande el nodo atrioventricular nunca le van a ganar a este. Entonces este es el encargado de despolarizar todo el corazón y a medida que da más y más y más vueltas, aumenta la contracción del corazón e induce una taquicardia. Por lo que podemos concluir que cuando se genera una reentrada, se va a través de la vía rápida de manera retrógrada, o sea, de distal a proximal, y una vez pasa a la vía lenta, se va de manera anterógrada. Y vemos en el electrocardiograma esto. Me faltó decir una cosa aquí, y es que cuando se encuentra este tope, esto se le llama bloqueo. Esto es un bloqueo funcional. Por eso les dije que el bloqueo tenía que ver con la reentrada. Es un bloqueo, pues no es anatómico, sino que es debido a un periodo refractario. Cuando esto se genera, vemos este problema visualizado en el electrocardiograma como un R', y se ve de esta manera, dos complejos QRS, uno más pequeño que el otro. Y así se ve en el electrocardiograma la taquicardia inducida por todas estas vueltas. Entonces, la reentrada es esto, y la podemos clasificar en anatómica y funcional. Funcional, pues, es anatómica primero, les voy a decir, es cuando tenemos una delimitación anatómica de un circuito que me está generando anomalías en la despolarización, como por ejemplo una porción de cardiomiocitos que están en un lugar ahí extraño del corazón y no deberían estar. Eso se puede cauterizar y acabar con ese circuito. Pero cuando es una arritmia funcional, se habla más de un tejido heterogéneo, no tiene límites en el que yo pueda visualizar dónde está el circuito errado. Entonces, eso era lo que corresponde a trastornos de la conducción del impulso. Por último, vamos a ver el aumento de la actividad simpática, que es muy resumido, como que si nosotros la noradrenalina tiene afinidad por receptores cardíacos que obviamente van a aumentar la frecuencia cardíaca, y el ejemplo de las escaleras que les dije es muy bueno. Si nosotros bajamos corriendo por las escaleras, es más probable que nos caigamos
a que si nosotros estamos corriendo por una superficie plana. Entonces, la activación simpática hace esto y luego pues pueden sentarse a leer esto con más calma. Mientras que la estimulación parasimpática a través de receptores muscarínicos con acetilcolina pues disminuye la posibilidad de arritmias. Y ya. Cualquier cosa me pueden preguntar. Yo sé que estuvo largo y este tema no es fácil, pero espero algo hayan aprendido. Bye.